Eso es lo más importante, cómo comunicar, porque somos comunicadores, somos predicadores del Evangelio. Entonces, un comunicador, un predicador tiene que saber predicar, porque eso es lo que va a hacer, saber predicar, saber exponer, saber transmitir la palabra. Y para esto no es una tarea fácil, pero la Biblia nos enseña claramente que Dios nos ha dado todos los recursos, todos los materiales para que nosotros aprendamos cómo ser excelentes comunicadores. Ese fue el propósito de la Biblia. Todo el Antiguo Testamento, el propósito fue Dios enseñarnos cómo ser buenos comunicadores para transmitir el Evangelio de salvación. Es por eso que Dios tomó el tiempo para darnos un libro que se llama la Santa Biblia. Tomó el tiempo para hacer un pueblo que se llama el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dios tomó el tiempo para hacer todo esto, para instruirnos, para capacitarnos, para llevarnos de la mano paso a paso y poder nosotros aprender cómo ser comunicadores del Evangelio de salvación. Ese es el propósito de Dios por el cual nos da la Santa Biblia. Y la Biblia está dividida en tres partes, que es sabiduría y ciencia y fe. Sabiduría, ciencia y fe. Eso es toda la Biblia. El Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. Siempre lo voy a estar remarcando. El Antiguo Testamento es sabiduría y ciencia. Y es la herramienta, son los materiales para que nosotros podamos aprender a ser buenos comunicadores para predicar la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Así dice la palabra de Dios. Y tengo aquí enfrente de mí, en este púlpito aquí, porque digo que hice un púlpito, o tengo enfrente de mí una manera para estar parado y tener la Biblia aquí enfrente de mí y poder leerla, predicar de lo que es la palabra de Dios. Y tengo aquí Isaías 54, uno de los capítulos favoritos de Isaías. Y estas son las buenas nuevas para la nueva iglesia, porque aquí dice, Isaías 54, 1 en adelante, dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Aquí está hablando de un regocijo para alguien que no ha tenido fruto, que no ha dado a luz un hijo, y por eso le llama estéril, la estéril. Pero le dice: regocíjate, oh estéril, y luego dice ¿quién? La que no daba a luz. Dice: levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. El escritor nos está hablando aquí de una manera con verso, con prosa. Por eso dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Este es verso, una clase de verso, porque así escribió Isaías. Dice: porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho Jehová. Este versículo sencillamente tiene el fundamento de una gran bendición que viene sobre nosotros, sobre los que vamos a predicar el Evangelio. Tiene esta gran bendición. Y dice exactamente que nosotros debemos de regocijarnos. ¿Quiénes somos nosotros? Los que dice: la que no daba a luz. Aquí entró uno de mis nietos a mi oficina y ahí le estaba tratando de soplar al micrófono para oírse también, y aquí están ahorita conmigo. Este versículo le está hablando a aquella persona que se ha esforzado, porque la esterilidad en el Antiguo Testamento es repetido y repetido muchas veces, porque Dios nos está dando un mensaje a la estéril. Recuerda que Sara, Rebeca, Raquel, Ana y la mamá de Sansón, la mamá de Juan el Bautista,
Bueno, la historia de las estériles es una gran historia, pero que estas mujeres trajeron una gran bendición para la humanidad, o para que nosotros recibamos bendición. Y aquí en este versículo 54:1 nos está hablando de esa estéril, de esa esforzada, de esa que anhela tener muchos hijos y que no ha podido tener un hijo. Y aquí se refiere a la persona que se ha esforzado por ser alguien, se ha esforzado por hacer algo y que no le salen las cosas. No salen como uno quiere. Entonces por eso aquí, este es un acto de fe. Dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción. O sea, ya no está triste. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Y dice: ¿por qué? Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Así ha dicho el Señor. Pero no se queda aquí. Dice: ensancha el sitio de tu tienda. En otras palabras, piensa en grande. Piensa en engrandecer tus graneros, como se le dijo a Egipto por medio de Dios y por medio de José, el sabio. José, el soñador, fue el primer sabio en la Biblia. Ensancha el sitio de tu tienda. ¿Qué tan grande? Al rey de Egipto se le dijo que engrandeciera los graneros 7 veces más de lo normal y que acumulara 7 veces más, porque iban a venir 7 años de abundancia y 7 años de esterilidad, de que no iba a haber fruto. Y el engrandecer los graneros tenía que ser para abastecer por los 7 años. En otras palabras, tú puedes trabajar 7 años y puedes descansar 7 años si eres una persona que sabes hacer, como dice aquí: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Y dice: no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. En otras palabras, hay que hacer los almacenes grandes, hay que pensar en grande, no pequeño, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Estoy tratando aquí de pensar en estos cuantos versículos. Son 3 versículos, pero también a la misma vez estoy practicando, porque de eso se trata, de practicar lo que estamos aprendiendo. Una de las cosas, o hay 3 puntos muy importantes en lo que es el predicador. Tenemos que saber cómo funciona el pensamiento con las palabras. Ese es número 1. Si no sabemos cómo funciona nuestro pensamiento con las palabras, pues sencillamente nunca vamos a echar a trabajar nuestro pensamiento. Pero ese es número 1. Entonces, aprender a saber usar el pensamiento con las palabras. ¿Cómo funciona el pensamiento con las palabras? Segundo, tienes que ser una persona que cuenta historias. Recuerda, el primer sabio fue José el soñador. Él sabía contar chistes, él sabía contar historias, porque esa es toda la vida: contar de lo que escuchas, contar de lo que piensas, contar de las ambiciones, contar de las visiones y sueños que tú tienes. Pero para esto, para contar una pequeña historia o un sueño, se requiere habilidades, de cómo tener habilidades nosotros. Entonces, son como 3 pasos. Necesitamos aprender esos 2 primeros pasos, y luego hay otro, ahí lo voy a estar describiendo también, pero muy importante aprender cómo funciona nuestro pensamiento con las palabras. Hay una manera, y es bíblico. Por eso está los libros poéticos, los 5 libros poéticos están allí, porque nos están dando la estructura de cómo funciona el pensamiento con las palabras. Y vamos a estar hablando mucho de esto, porque es muy importante. Vamos a predicar el evangelio y es necesario ser buenos, excelentes predicadores del evangelio. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga mucho.